si te parece, porque ya nos colgamos otra vez con los Maxi Es- Abogados, pues vamos dando entrada a nuestro querido Federico Anaya y nuestro querido David Peña, que hay pues muchos temas. De hecho, David Violeta proponía así a última hora, decía, bueno, pues está pues todo este tema de los teléfonos, porque pues estas llamadas se filtraron también los números de teléfono de Claudia Sheinbaum, de Jesús Ramírez Cuevas, de Fabricio Mejía, entre otros, el Y hijo del hijo del presidente. el Sí. hijo del presidente, y unas eran 600, 700 llamadas, miles de mensajes por WhatsApp a los teléfonos. Pues bueno, es todo un tema ahí también. Ya se encuentra con nosotros Federico Violeta, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, ciudadano magistrado. Ciudadanos, ¿cómo han estado? Buenos días. Buenos días, Federico. Pues ya esperamos a David que se incorpore en unos minutitos. Así es, así es. Y pues mi querido Federico Anaya, pues muchos temas que abordar. Y si te parece, también a propósito de que David proponía este tema de los teléfonos, esperamos ahorita que entre y retomaríamos esto que sucedió la semana pasada, pues que finalmente pues se da la liberación de Emilio Lozoya, Federico, y pues nadie como los Maxi Abogados ha abordado el tema a profundidad. ¿Y qué podríamos decir, Federico, crónica de una liberación anunciada? ¿Cómo sería el tema? Eh, a ver, suena bonito ponerlo así, pero nada más una recordación. Lozoya no debería haber estado nunca en prisión. Ya sé que soy feo, pero pero ese era el arreglo original. O sea, eh, ese es otro detalle importante. Todo mundo repite a cada rato que Lozoya fue extraditado, no es cierto. Lozoya se rindió en España ante la petición de extradición y desde de Madrid estaba haciendo una negociación con la Fiscalía General de la República. Entonces, cuando ingresa a México, vienen con un arreglo, y el arreglo es que él coopera para perseguir y documentar delitos más grandes y otras personas, y a cambio tiene ciertos beneficios, y uno de los beneficios fue que no tuviera prisión preventiva. Ahora, el problema es que luego fue escandaloso verlo comer en un Pato, ¿no? sí, no, pato algo, ¿no? En un restaurante muy lujoso. Y entonces el fiscal Hertz, que, bueno, iba a decir que solo reacciona ante los escándalos de prensa, bueno, no es cierto, porque tiene muchos y luego no reacciona. Bueno, en este caso sí lo hizo y entonces hay prisión preventiva. Ahora que se pide el cambio de medida cautelar, se la quitan, pero es regresar a lo que estábamos antes. Mm. Y bueno, dicho eso, pues en realidad es medio raro, porque en realidad nunca debería haber estado en prisión preventiva por el arreglo que había prometido. Pero lo más importante, al parecer, ese arreglo no ha terminado en nada. Y repito lo que siempre hemos dicho, la Fiscalía General de la República parece no tener la calidad técnica necesaria para sostener ninguna de sus acusaciones. Este, pero eso es el desastre estructural, ¿no? Muchas gracias, Federico. Ya está aquí David. David, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Violeta, Ernesto, Federico, ¿cómo están? Bien, aquí, gracias, esperándote. E iniciamos con este tema, con el de Emilio Lozoya. Decía ahorita Federico que él nunca debió haber estado en la cárcel. Si nos puedes explicar esto, porque finalmente, pues lo vimos, decíamos, hacíamos la broma, pensamos que estaba comiendo pato laqueado y se lo llevaron después a la cárcel. Bueno, pues qué decir, por qué se lo llevaron y por qué ahora pues seguirá su proceso. Yo ya no entiendo, ¿lo seguirá en prisión domiciliaria o lo sigue en libertad? Eso también es una situación que hemos visto en la prensa, las dos afirmaciones, David, si nos puedes comentar. Mira, te recomiendo, mi querida Violeta, que veas la cápsula que grabé para esta semana. Justo Oh, intento hacer el recuento de sí, todo sí. este proceso. Me extendí ahí, la producción me regañó porque me extendí unos minutos más de mi tiempo, ¿Se pero publica justo hoy? se publicó ya, creo, ¿no, Ernesto? El viernes. Al Viernes se viernes. publicó. A ver, yo creo que el tema, no nos vamos a meter a todo el recuento, intentaba yo hacer un poco la parte del recuento, pero justo como dice Federico,
se gira una orden de aprehensión y cuando se le detiene en España se solicita la extradición y él en el proceso de extradición renuncia al proceso de extradición, o sea, acepta venirse a México sin extradición y en ese acuerdo que hacen, él acuerda, valga la redundancia, que se va a sujetar a un criterio de oportunidad. Lo discutimos aquí también mucho tiempo. Es esta forma que tiene el Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde te dice o te da la oportunidad de que si tú ayudas o facilitas la denuncia, la sustanciación de delitos mayores o de delitos relacionados con el tuyo con otras personas, tengas beneficios, digamos, de la ley, ¿no? Ciertos beneficios en la ley. Por el tipo de delito que se le estaba imputando a Lozoya, era factible que él se acogiera a estos beneficios, es decir, que en el proceso denunciara a otras personas, pero no solo denunciara, aportara pruebas o datos suficientes para procesar a otras personas, que esos datos fueran llevados a juicio y que sirvieran los datos en el juicio para acusar a las otras personas, en este caso a Peña Nieto y a Videgaray, que eran los dos personajes principales, y una vez que se cumpliera con este requisito, él sería beneficiado, digamos, de este paquete del criterio de oportunidad, así en resumidas cuentas. Cuando él llega a México, inicia este proceso e inicia las negociaciones con la Fiscalía General de la República, que aquí igual analizamos en distintos momentos, en donde se veía no sé si la incapacidad de la Fiscalía General de la República o la necedad de seguir sosteniendo acusaciones, por ejemplo, como en el caso de agronitrogenados, cuando él proponía una reparación, no recuerdo si eran algo así como 8 o 9 millones de dólares, lo que tenía que dar reparación él en términos personales por el beneficio de agronitrogenados. Él propuso y lo hizo público, sus abogados lo hicieron público y dijeron, aquí está el dinero de agronitrogenados, Fiscalía General de la República, te pago la reparación y ahí murió, ¿no? Se acabó porque eso fue lo que yo me beneficié. La Fiscalía General de la República alargó casi 2 años el proceso, ese de agronitrogenados. Al final emite un criterio de la Suprema Corte de Justicia en donde dice que si en un mismo proceso los coacusados, uno de ellos paga la reparación total, el otro se ve beneficiado. Con base en ese criterio, su defensa pide que se sobresea la investigación de agronitrogenados, es decir, que se deje sin efecto, porque Alonso Ancira ya había pagado los 600 millones de dólares, que era el beneficio, digamos, el desfalco total a Petróleos Mexicanos. Insisto, ahí fue una grave pifia de la FGR, porque pudiendo llegar a un acuerdo, recuperar dinero de Lozoya, estableciendo condiciones, incluso condiciones legales, lo fue alargando, 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 hasta que ahora viene ese beneficio en agronitrogenados. Y en este caso, y ya concluyo, en el caso de Odebrecht, también hemos estado criticando la actuación de la Fiscalía General de la República sobre este proceso, cómo lo está llevando. Aquí discutimos que se le tiraron, creo que 62 o 64 pruebas de la parte sustantiva económica del financiamiento de Odebrecht a las cuentas de Lozoya, se le tiraron en una audiencia en septiembre, octubre del año pasado, justo porque la Fiscalía General de la República no había, digamos, seguido el debido proceso o cumplido con las normas para obtener esas pruebas. La defensa presenta se llama nulidad de prueba, un incidente de nulidad de prueba, logra anular esas pruebas, la parte sustantiva de Odebrecht, que es los recursos y las transferencias financieras, se cae de la FGR, de nueva cuenta, otra pifia. Y ahora en esto último, que es lo que estamos viendo, es la Fiscalía General de la República, él cumple 2 años ya de haber estado sujeto a proceso, una vez que fue detenido después de lo del Junán, lleva 2 años ya en cárcel, en prisión, pide el cambio de la medida cautelar, la revisión de la medida cautelar y dice, pues cámbienme la medida cautelar, yo ya llevo 2 años sin juicio, entonces denme cambio de medida. Se la niega el juez, se va a un amparo, la revisión del amparo, y en el amparo le conceden justo, bajo la premisa, y concluyo por fin, que la Fiscalía General de la República no logró acreditar que el sujeto estuviera en una condición de riesgo de fuga, que estuviera en una condición de no seguir el proceso o de poner en riesgo a los testigos, y por lo tanto se le concede el cambio de la medida cautelar a prisión domiciliaria, pero no es el domicilio, Violeta, la restricción es no salir del país, ir a firmar cada 15 días al reclusorio norte y que no puede salir de la jurisdicción distrital de la Ciudad de México, no de su casa. Es decir, entonces no es domiciliaria. No es o sea, sí es domiciliaria porque su domicilio es la Ciudad de México. Toda la Ciudad de México. Claro, pero no es su domicilio, solo su casa.
Sin Perfecto. Entonces él puede andar libre por toda la Ciudad de México. exactamente, en la Ciudad de México, exactamente. Va a continuar su proceso en libertad, pues podrá volver a ir al Hunan. Yo creo que tendrá más cuidado de ir a ese tipo de restaurantes, pero puede andar libremente por la ciudad. Ahora sí que qué barbaridad tan bárbara. Pues es finalmente, más allá, por ejemplo, Federico decía, bueno, en principio nunca debió haber estado preso y en principio, pues siempre tendría que haber estado preso desde en antes. No lo digo en términos legales por la falta de pruebas al respecto, sino por lo que ya sabemos en términos de corrupción, todo lo que procedió en Petróleos Mexicanos durante su gestión. Pero bueno, pues es así funciona el sistema y finalmente es otro caso más de los tantos que ustedes han estado señalando, las pifias del fiscal Alejandro Hertz Manero, que pues ya no sé ya quién le queda preso, creo que ya todos salieron libres. Y, Collado todavía tiene un proceso, ¿no? Pendiente. Ya ganó uno, pero pero también todavía en tiene libertad, pendiente. ¿no? Pero también en libertad. No, Ajá. todavía hay uno adentro. Todavía está el senador del PAN, de lo de la reforma eléctrica, se me fue ahorita el nombre, pero hay un senador panista vinculado a lo de Odebrecht que está preso. No recuerdo ahorita el nombre. Sí, creo que debe ser pues de los menos gravosos, supongo que en comparación pues con el papel que jugó un personaje como Emilio Lozoya. Si les parece, pasamos al siguiente tema, que es este que proponías, David, para iniciar, que tiene que ver pues con la filtración de los teléfonos de algunos funcionarios y el hijo del presidente de la República, eh, que derivó pues en una cascada de llamadas y de mensajes que le saturaron los teléfonos. Eh, ¿Qué decir al respecto sobre ese tema, además de los señalamientos de que hay una denuncia ahí a través del INAI, si el presidente debió hacer pública o no público el número de teléfono, sea de un privado o sea de la oficina de un medio de comunicación? ¿Qué decía al respecto, David? Yo creo que, bueno, nada más cerrando el anterior, en el chat ponen que yo asumo como pifias de la FGR cuando los jueces son los que han estado resolviendo este tipo de asuntos. Y ojalá lo dijera yo, digo yo, ¿no? Ojalá fuera mi voz la que tuviera el peso ahí. Las resoluciones analizadas, las mismas resoluciones que se han hecho públicas, vemos la deficiencia de la Fiscalía General de la República. Vemos la deficiencia probatoria y la deficiencia argumentativa de la Fiscalía General de la República. Cuando nosotros hablamos aquí sobre esas pifias es porque hemos revisado muchos de esos documentos, no todos, muchos de esos documentos, y vemos cómo en el razonamiento judicial se evidencia que la Fiscalía General de la República no tiene ni los datos de prueba suficientes ni la argumentación suficiente. Por eso lo calificamos como pifias. Mañanín decía, ¿son pifias o es complicidad? Puede ser otra pregunta interesante por los antecedentes de Hertz Manero, digamos, ¿no? Y las familias y todas estas relaciones de poder. Cerrando ese tema, justo pasando al del día de hoy, que fue tema durante todo el fin de semana, coincido en casi en todo el texto que publica mi querido Ernesto Ledesma en Rompeviento, recomendable, por cierto, para que puedan sobre este tema específicamente el fin de semana, sobre el debate que se generó en torno a la publicación del teléfono de la corresponsal del New York Times en México relacionado con este reportaje, ¿no? Y me parece, mi querido Ernesto, que la disección que haces en el artículo es inmejorable, digamos, en términos de hay que ver el fondo y el contenido, digamos, del artículo como tal que publica el New York Times, sin fundamentos, sin fuentes, genérico, o sea, completamente falto de ética periodística en cuanto al contenido. El porqué y la motivación me parece que está inscrito justo en esta campaña de narco presidente, narco candidata, narco no sé cuál, está inscrito, hay un interés que motiva el artículo, yo coincido perfectamente con eso, tanto con el análisis que hace el presidente como con el que tú nos compartes en tu artículo. Y sobre el tema específico de la publicación del teléfono, justo ustedes lo decían ahorita en la entrada, al inicio del noticiario, Violeta Ernesto, hoy se vuelve a publicar la carta de la petición de las preguntas de Natalie,
y no viene su número telefónico. O sea, es muy simple, es muy sencillo. Podías haber testado el número telefónico, borrado el número telefónico y en el derecho de réplica que tiene el presidente, que lo hemos dicho aquí y también lo hemos defendido, es presentar las preguntas, decir que son tendenciosas, insidiosas, tiene todo el derecho el presidente a decir que son maliciosas, que son calumniantes, difamatorias, todos los adjetivos que le quiera poner el presidente, ¿no? En términos del ejercicio de su libertad de expresión, cuestionar el sentido, la motivación del artículo, defender a sus hijos, a su familia, tiene todo el derecho, pero donde sí me parece y coincido que fue un aspecto ético, falta de ética o violación a un principio ético, era justo el dar a conocer su número telefónico. No tenía ningún sentido el dar a conocer el número telefónico, sí las preguntas, sí el contenido, sí descalificar incluso si quieren el artículo, me parece, digamos, libre ejercicio de escrutinio del propio presidente, pero era un sinsentido dar a conocer el número telefónico de la periodista. No tenía una finalidad ni de transparencia, como él dijo, no tenía una finalidad ni siquiera de evidenciar qué cosa, de evidenciar sus intenciones, se evidenciaba con los propios textos, con las preguntas y con el artículo en sí mismo, cuestionando el artículo y el contenido del artículo. La publicación del teléfono dio pie, en un tercer momento, a que se viniera esta ola de pues yo no diría filtraciones, porque entiendo que muchos de esos teléfonos de los que se dieron a conocer el fin de semana estaban en posesión de algunas personas que son autoridades y o de algunas personas que no son autoridades y que hoy nos estamos enterando, pues que tienen datos personales de cientos de personas políticas en México. Entonces abrió una caja de Pandora, en donde se empezaron a hacer esta filtración de números telefónicos, se metió en una guerra literalmente de insultos, que me parecía innecesario no solo abrir esa caja de Pandora, sino, insisto, innecesaria la acción de publicar el número telefónico de la periodista. Hoy lo corrigió el presidente y eso es importante, sin decir que se equivocó, sin mencionar que fue un error, sin mencionar que fue un exceso, podemos decirlo, en ejercicio de libertad de expresión. Hoy el propio presidente lo corrigió y la expresión fue: qué bueno que borraste el número, porque si no, luego no se pilla. Léase como se lea, pero la expresión de hoy fue corregir lo que el viernes de la semana pasada, el jueves de la semana pasada, no se hizo y que era precisamente cuidar ese dato personal de la periodista. Se podía haber evitado y se podía haber evitado toda esta discusión que se tuvo el fin de semana, ¿no? Todo, y además, deja la discusión, toda la filtración de los datos personales, que eso es lo grave. La discusión, como sea, se sostiene en redes o se sostiene públicamente, pero la publicación de datos personales de un buen número de personajes políticos me parece que es muy grave también. Eso no es imputable al presidente, pero ahí cuando menos nos damos cuenta también que del otro lado tienen no solo pinchados los números, tienen los datos personales, tienen la información y que en esta campaña de guerra sucia, ahora ya orquestada por Max Cortázar, desde la campaña de Xochitl Gálvez, pues van a estar utilizando cualquier espacio que se pueda para estar haciendo este tipo de filtraciones que además, insisto, son violatorias de la Ley de Protección de Datos Personales y eventualmente podrían constituir delitos. Muchas gracias, David. Federico, pues ¿cuál es tu apreciación sobre esta filtración? Primero, bueno, lo que pasó en la mañanera, en la semana de que se publica, pues que se hace público este número de la periodista, y luego, bueno, la respuesta que hay este fin de semana, la respuesta del propio presidente, la respuesta que hay este fin de semana de filtrar, pues todos estos números, incluido el número del hijo del presidente. Y bueno, pues esto que hemos estado viendo también durante muchas horas, este hashtag de cambia, ¿no? Y si uno lo ve, pues les dice, los mensajes es, pues cambia tu número, Claudia Sheinbaum, cambia tu número, le dicen al hijo del presidente. Y bueno, ¿cuál sería tu valoración sobre esto y qué mensajes estaría mandando con todas estas publicaciones, Federico? A ver, quisiera decir que coincido con David en que el artículo que publica hoy Ernesto está bien planteado y nos llama a separar los temas. El pésimo, en términos periodísticos, reportaje del New York Times es un tema y otro tema es esta cuestión de los datos personales. Pero ahí en ese último punto no estoy tan de acuerdo con lo que dice David ni con lo que sugiere Ernesto. Me voy a explicar y ahora sí voy a ser yo el que va a hablar en juridiquiñol. Entonces, por favor, que me perdonen los compañeros y compañeras de la audiencia.
Déjenme leerles un textito que aparte de todo es casi de machote, del INAI, cuando le pide a una autoridad o también a un privado que tiene datos personales. Entonces le pregunta, ¿tienes este dato? Y si tiene este dato, le has dado tratamiento. La palabra tratamiento que ahorita voy a leer significa que se use el dato personal en algo, ¿sí? Es decir, le hicieron copy-paste y lo pusieron en otro documento y lo enviaron en un oficio, o, por ejemplo, lo pusieron en una pantalla donde todo el mundo vio el dato personal, ¿sí? Bueno, eso significa tratamiento. Es juridiquiñol, por eso estoy haciendo esta explicación para que nuestro auditorio no desespere. Pero fíjense lo que le pide el INAI. Se entiende por tratamiento cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas durante procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas esos procedimientos con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de datos personales. Por lo que las acciones o las operaciones realizadas, como el uso y la divulgación, dan cuenta de que sí realizó usted tratamiento de datos personales con independencia de la fuente de obtención de los mismos. Perdón por el rollo, pero esto es bien importante, porque en el rollo, estos operadores jurídicos súper especializados del INAI esconden su falta de criterio. A ver, les voy a poner una cosa más sencilla de entender que el celular y el número. El nombre. En este momento estoy viendo que se está transmitiendo mi nombre, Federico Anaya Gallardo. Ahí está en la pantalla, ¿verdad? Bueno, resulta que el nombre de esta persona que están ustedes viendo aquí, manoteando, es un dato personal. Y Rompeviento, que es un privado, en posesión de datos personales, mi nombre está en este instante mismo que me están viendo, haciendo tratamiento. ¿Sí? Bueno, vamos a decir que Rompeviento también ha tenido en posesión datos personales de Claudio X González. Y de hecho, en el artículo de Ernesto, menciona Claudio X González, en tal artículo nosotros dijimos quién era, cómo hacía y lo denunciamos. Hace lo mismo con Jorge Ramos, nosotros dijimos en tal artículo quién era, qué cosas hacía y lo denunciamos. Emilio Álvarez y Casa, y bueno, los tres nombres en el artículo de Ernesto es tratamiento de datos personales de acuerdo con los expertos del INAI, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿está violando la ley de datos personales en posesión de los particulares, Rompeviento, al haber hecho todos esos reportajes? Yo diría que no, o sea, la razonabilidad diría que los periodistas tienen derecho a hacer un reportaje acerca de las tres personas que mencioné y tienen derecho a poner el nombre de la persona que está echando rollo en este programa, que soy yo. ¿Sí? Ahora, ¿eso es un tratamiento? Sí, es un tratamiento. ¿Es legal? Pues yo diría que sí, ¿verdad? Pero resulta que en muchas ocasiones el INAI dice que cualquier tipo de tratamiento para cualquier dato personal es ilegal. Lo cual nos llevaría a la locura que hemos visto, David y yo la hemos visto, en las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde hace más o menos 10 años, ¿no, David? Que en lugar de ponerte los nombres de la víctima, el agresor, el funcionario, te ponen V1, V2 para víctimas, AR, autoridad responsable 1, 2, 3, 27. De tal manera que tú lees la recomendación y realmente no sabes quién le dijo qué a quién, ni por qué quién estaba enojado. Lo cual es, en el fondo, si ustedes lo piensan bien, ridículo. Por eso es tan importante ponernos de acuerdo en algo que ustedes discutieron aquí en esta mesa el viernes pasado, porque ustedes se preguntaban muy correctamente
Este, lo dijo el compañero Héctor. Héctor Javier. Sí, exacto, Héctor. Es el número institucional, es el número privado. Luego Jesús mencionó que algo así es una buena práctica de los reporteros tener un celular público para recibir información, pero entonces el celular es público de los reporteros. Y entonces ese dato personal, el nombre es como que muy obvio, mi argumento, ¿verdad? Pasemos al celular, al número. Los números celulares de los reporteros que están en la página o en cualquier lugar, ¿son o no son datos personales que debemos tener cuidado con ellos? Ojo, fíjense cómo lo que acabo de decir baja todavía más el asunto. La palabra ética escrita con mayúscula me parece demasiado para el asunto. Fue un problema ético que el presidente haya puesto. No, es un error. Y la razón del error es porque hay una autoridad que vigila, y con eso termino. Hay una autoridad que va a determinar y que tiene facultades para determinar si fue un error, no fue un error, fue una violación a una ley o no lo fue, y si tiene o no tiene una sanción. De hecho, la primera sanción es ser, como dijo el presidente, cepillado. Ahí se refería más bien a Facebook, pero también se puede referir al INAI. Eventualmente, lo que pasó, que puso la carta y apareció el celular, y que nos hubiéramos podido evitar todo el debate si lo hubieran testado, hay una autoridad que no lo va a decir. En cambio, el problema es este. Fíjense, el INAI apenas empezó el escándalo de ese celular, salió su presidente a decir que iban a investigar de oficio. Luego, alguna de las comisionadas que quedan del INAI se dio cuenta de que como que había sido demasiado aventurado y demasiado oportuno, entre comillas, para la oposición, lo que dijo el presidente, y entonces dijo, y investigaremos todas, porque ya en ese momento estaban empezando a salir todas estas otras filtraciones. Bueno, mi problema, pero no lo he terminado de estudiar y eso ya lo podríamos discutir después, es que las facultades de investigar de oficio que dijo el presidente del INAI, no queda claro que estén en ningún lado, ¿eh? Ahora, qué bueno que las asuman, yo creo que deben hacerlo y que deben investigar de oficio lo que hizo el presidente y que deben investigar de oficio lo que están haciendo otras personas poniendo los números celulares de otras personas. Mi problema con el INAI es que si para ellos dato personal es el nombre y hacer tratamiento es ponerlo, en este momento Rompimiento está violando la ley de datos personales en posesión de particulares porque puso mi nombre. ¿Me explico? El criterio del INAI es de este tamaño, 3 milímetros de ancho. Son malos. Qué bueno que hay una autoridad, la autoridad va a sancionar al presidente, casi seguro, porque le va a aplicar este criterio de 3 centímetros de ancho. Y va a decir, lo sé, porque tuve ya experiencia con el INAI en datos personales en manos de particulares, que no va a encontrar nada porque no tiene elementos, porque los particulares no, bla, bla, bla. Me parece que sí, es un error y que lo más importante es discutirlo del New York Times, pero ya que empezamos a discutir esto, creo que deberíamos discutir mejor todo el asunto. Y debería la audiencia darse cuenta de no solamente que el INAI es un monstruo burocrático que gasta el dinero a lo loco, nadie lo vigila, tiene unos salarios de sultanes, todo eso está mal. Pero hay otra cosa que está peor, y es que el discurso de la transparencia y los datos personales lo convirtieron en un galimatías jurídico que se puede usar para un lado y para el otro, obviamente con criterios políticos. Y eso es pésimo. Está mal. Ya, ok, gracias, mi querido Federico. Más allá de este tema, de pasar al otro, nada más quisiera comentar. Por alusiones personales, Sí, mi querido Ernesto, por exacto, favor, te toca, por alusiones exacto, personales. exacto. Mira, a mí me sorprende escucharte así, Federico, porque sí me parece que es perder un poco ya el sentido de un equilibrio en un análisis de algo que sí es una falta de ética del presidente. Me parece que es como el rollo de un abogado
¿no? Leguleyo, me recordé la entrevista esta que le hicimos al hijo del general Gutiérrez Rebollo, que aunque dice ahí textualmente el artículo que especifica, él dice, bueno, yo interpreto cuando ahí no había nada que interpretar. A mí me parece, Federico, que una es la parte del aspecto jurídico, si en términos legales procede o no procede, eso ustedes podrán resolverlo. Pero en términos éticos dices, no, no es un error ético, digo, no es una falta ética, es un error. Mira, no me parece que sea el punto tratarlo desde ahí, porque el hecho de que tú uses, bueno, están usando mis datos personales porque están poniendo mi nombre. Y entonces si yo pongo, si Rompeviento pone Federico Anaya Gallardo, estoy usando los datos personales con tu consentimiento estando a cuadro, ¿no? Otra cosa es que yo ponga tus datos personales y abajo ponga tu número celular privado, ¿no? Eso, eso ¿Cómo es otra sabes que cosa. es privado? Esa es la discusión. No, déjame terminar, déjame terminar. Es como señalaba en el artículo, ni un teléfono público, ni un teléfono privado. Si yo le mando una carta a Jesús Ramírez, yo le pongo mi número para que ahí pueda él responderme. Es una práctica común. La mayoría de los periodistas lo hacemos. Pues ¿a dónde te van a responder? Pues a este número. ¿A quién va dirigida la carta? A Jesús Ramírez. ¿Por qué? Para una solicitud específica. Eso no le da derecho a al presidente de la República a decir, pues es una carta pública, es una carta que me le están enviando, pone su teléfono, entonces yo lo puedo hacer público. Eso no es ético, no es correcto, Federico. O sea, No. ya veo yo que Jesús Ramírez publique la carta, está bien, presidente tiene derecho a publicar la carta en los términos que venga la carta. A eso sí estamos abiertos y expuestos. Pero de ahí a que ponga mi número privado, por favor, claro que no va, ¿no? Ese sí son datos personales. Si es de la oficina, aunque sea de la oficina, ¿cuál No, era el debate? todavía. No, ¿cuál era el debate, discusión que tenía Jessica Cermeño y el presidente de la República? No estaba. El tema que colocó Jessica Cermeño es el número es privado y el debate era sobre el número privado. Y el presidente dice, yo tengo derecho a publicar el número privado. Pues no, no tiene ese derecho, ¿no? Es como si yo tengo derecho como medio a poner todos los teléfonos de todos los contactos que tengo. Pues, claro que no, y menos sin el consentimiento. Es más, a mí me piden tu teléfono, ¿qué hago yo? Te escribo y te digo, oye, tal persona me está solicitando tu número, pues eso es lo correcto, lo ético. Y me parece que lo demás es un malabar ahí que estás haciendo que No, perdón, pero no me hace sentido, no ¿no? menosprecies. No, No no me menosprecies. precio, pero sí es una maroma que te estás echando. Hijo, mano, o sea, de Malamar a Maroma, Yo menosprecies. yo pido la palabra también. Yo quiero comentar algo. A ver, El primer principio ético es la vida. Ese es el primer principio ético. Y se metieron con la vida de los hijos del presidente. Eso ya lo dijimos el viernes. Para mí ese es el fondo. Les dijeron en la carta, porque además hoy la volvió a leer el presidente y se afirma prácticamente, y en esto que se quería publicar, estaban culpando a los hijos del presidente de ser narcos. Ese para mí es el fondo. Y entonces ahí también está faltando a la ética este medio de comunicación y la periodista. Entonces, no perdamos de vista qué es la ética. Y insisto, el primer principio ético es la vida. Bueno, pues no sé si podría estar en riesgo la vida de la periodista al filtrarse el número que dicen, que eso me parece que lo tiene que también presentar el presidente, dice él esta mañana nuevamente, ya era público, bueno, eso lo tienen que mostrar. Y no sé si estaría en riesgo la vida de la periodista al filtrar el número del presidente, que insistimos, fue un error,
fue un error, eso se debió haber pasado, pero aquí me parece que la afirmación fuerte era que los hijos del presidente se metieron con la vida de los hijos del presidente, eso es antiético. Y Totalmente. me parece que ahí está el fondo y no olvidemos lo que está en juego, que es la presidencia de la República. Eso es lo que está en juego, ¿no? O sea, eso es lo que intenta la derecha, pues que Claudia Sheinbaum no gane las elecciones. Lo vimos muy claramente ahora, pues en los testimonios de la marcha decían, viene otros 6 años, pues una mujer igual que López Obrador y eso. Y hemos visto en América Latina todos los golpes que han dado el impeachment, los golpes blandos, el Poder Judicial metido, eh, y bueno, pues se sigue este camino hacia acá en México y me parece, desde mi perspectiva, el fondo no es un número de teléfono, sino el fondo es esto que estamos diciendo ahorita. Ya. Gracias, Violeta. Mi querido David. Espérenme, no, pues ahora me toca a mí, pues ya me dejaron en Eso. medio. A ver, yo ahora difiero de Violeta, porque me parece que elevar el discurso a justificar, o sea, hay márgenes de legalidad, podrían decir que son muy legalistas, pero hay márgenes de legalidad, mi querida Violeta. Si el presidente se sintió aludido, agredido, ofendido o su familia, hay mecanismos para alegar esa, él dice calumnia. Ahorita justo estaba revisando, solo hay 6 entidades en México, de las 32 entidades federativas que manejan todavía el delito de difamación y calumnia. En el 2006 promovimos, yo formé parte del equipo de redactor, en 2006 se promovió la derogación de los delitos de difamación y calumnia en el Código Penal Federal y en 2023 se abrogó la ley de imprenta de 1914 o 16, no recuerdo, que era la última que mantenía los delitos de honor contra la prensa. Entonces, hay mecanismos legales, Violeta, para que si el presidente se siente aludido, siente en riesgo su integridad o la de sus hijos, que acuda a las instituciones, él confía en las instituciones, que presente las denuncias correspondientes, que tenga los procedimientos de protección de datos personales correspondientes. A mí me parece que ese es un recurso judicial, es un recurso, perdón, legal. Ahora decir que como atacaron a la familia del presidente, luego entonces el presidente tiene el derecho de... Yo no estoy diciendo eso de David, yo no No, estoy bueno, diciendo pues que el presidente, así lo tú entendí estás yo. interpretándolo así, yo nunca dije que el Atacan a presidente la vida tiene del derecho. presidente y eso Yo dije desde el justifica día la viernes actuación. aquí que el presidente debió haber tapado el número, pero lo que Ah, está de bueno, fondo no es el número y yo no estoy diciendo eso que tú estás comentando, David. ok, Nada. rectifico. Si nos vamos al fondo, entonces justo aquí hay coincidencia en el fondo del artículo. Está mal redactado, está con jiribilla, tiene mala leche, tiene una intencionalidad política. No hay debate. Me parece que en el espacio no hay debate sobre ese tema. La finalidad, la presidencia de la República, coincidimos plenamente. Entiendo yo que no hay discusión sobre ese punto. Digo, hasta donde yo entendí, rectificando mi aseveración anterior, corrigiéndola. Si nos vamos justo al debate de la publicación y del efecto de la publicación a diferenciación, entre que el número, ella, la periodista, lo dé a conocer de forma pública, como puede aparecer en algunos chats, para contactarme, hay una parte de screenshots que publica Ernesto, ¿no? Para contactar con testimonios a la periodista, comunicarse a tal número, ¿no? Ella da a conocer información personal de motu propio, decimos los abogados, es decir, ella accede a dar a conocer ese número de teléfono. Ese número de teléfono, al estar en redes sociales, al estar, ella está aceptando que ese teléfono se publique. No así cuando se lo da al vocero de la presidencia, le manda la carta con su número, ahí no hay una autorización para dar a conocer el número. Ese es el punto. El A punto es ver, este. a ver, a ver, un No momento. da la Ahí, autorización, espérame, termino nada más. No da la autorización justo porque, como dice Ernesto, la práctica es que se dé a conocer, que se mande el número de teléfono y se haga la referencia y tal. Hoy el presidente, insisto yo, corrige, él mismo corrige la información a sabiendas de que yo no sé cuál fue su valoración, si estuvo mal, si fue un error, si fue una equivocación, si fue un asunto ético, lo que haya sido el razonamiento del presidente, pero hoy ya no lo publica. Y en buena medida, creo yo que porque el recorte que hizo YouTube del video del presidente de la mañanera presentando ese número de teléfono, el recorte de YouTube hacia a la mañanera, el presidente le generó una indignación profunda el fin de semana, ¿no? Pero viendo los números que presenta el presidente en la mañanera en YouTube, es el principal o de los principales medios de difusión que tiene el presidente, y nada más quería leer los datos para cerrar.
En un reportaje que hoy saca Ricardo Rafael, en un artículo que publica hoy Ricardo Rafael, hace el recuento justo sobre el impacto en YouTube. Y dice, el canal de Andrés Manuel López Obrador tiene 4.200.000 suscriptores. En 2023 las conferencias del presidente alcanzaron un total de 50 millones de vistas. A través de esa misma plataforma, en promedio, cada conferencia superó las 430.000 reproducciones. 430.000 reproducciones. Y el presidente hoy, entiendo, esto que dijiste la referencia, mi querido Federico, a Facebook, o que el presidente decía luego no se pillan, eh, asumió el equipo del presidente que no estaba bien publicar el número, que no estaba bien, ya no hay discusión, creo que sobre ese punto, se asumió que no estuvo bien, tan es así que hoy no lo publicaron, ¿ya? Entonces se asumió implícitamente que no estuvo bien, porque si no lo hubieran seguido haciendo hoy. La expresión de nos van a cepillar podía haber sido política, el INAI, YouTube, quien quieras, pero la expresión de nos van a cepillar y nos van a pegar, o nos van a golpear, o nos van a lo que quiera. Y el presidente lo bajó, punto. Aceptó y asumió que hubiéramos podido evitar parte de gran este debate y de la lamentable filtración de los teléfonos y los datos personales del fin de semana si se hubiera hecho este testado desde el día jueves que se dio a conocer, ¿no? A Bueno, ver, perdón, adelante, Federico. no, lo que pasa es que ahorita en la manera en que argumentó David es donde me espanta más lo peligrosos que somos los abogados. Porque en realidad lo que acabamos de ver sí es una voltereta maravillosa. Fíjense, parece ser que en la realidad fáctica ya vimos, entre todos los que estamos viendo este debate, ojo, Violeta bien dijo, el verdadero debate, el grande, donde hay una violación gigante a la ética y a la política, es el artículo, que es una falsedad. Pero también hay que discutir el otro tema, ese es el punto fuerte del artículo de Ernesto. Y el tema es si se filtraron o no se filtraron, bien o mal, y uso los adjetivos de David, bien y mal. Y mi punto era que en ese tema, en el asunto de los datos personales consistentes en el celular de la reportera, hay un tribunal, es decir, un lugar donde se va a juzgar el asunto y donde se puede analizar. Y donde yo espero que la presidencia presente los elementos diciendo, a ver, fíjense lo que dijo David, aquí me regreso al argumento de David. La reportera ya había dado en muchos o en algún lugar a conocer de manera pública ese celular. Y luego David nos dice, también lo va a conocer a Comunicación Social de Presidencia en ese oficio. Y ahí aparece el formalista abogado leguleyo David diciéndonos, son dos actos distintos. Y que acá en la realidad material todo mundo pueda ver el celular, no significa que el presidente puede agarrar y decirlo por todos lados. Eso es una leguleyada. Pero, ojo, esa es mi opinión. Hay un tribunal que es el INAI, que tiene que tomar una decisión sobre esto y al que hay que presentarle argumentos y hechos. Bueno, espero que la presidencia presente los hechos. Y yo, si alguien un día me escuchara, diría que uno de los argumentos es que lo que ya viste en cualquier lugar a conocer en público es público. No puedes alegar que para ese caso específico no es público. Es ridículo. Ahora, ¿qué es lo prudente? ¿Qué es lo pragmático? Pues testarlo siempre, así nadie se mete en broncas. Pero tengan cuidado ustedes con el argumento de David, porque David nos metió 4 veces el adjetivo bien. Si estuvo bien o estuvo mal. No, esto no es bien o mal, es pragmático o no pragmático. Que es el punto donde no estamos de acuerdo Ernesto y yo. Perdón, yo me refería a la ley, mi querido Federico, no es mi No, opinión. una cosa. Ojalá fuera, otra vez, ojalá fuera yo quien haga la interpretación. La ley te dice obligación de sujetos, Muy bien, por favor. sujetos obligados en posesión de datos personales. Muy bien, Sujetos perfecto. obligados. El sujeto obligado es presidencia. ¿Estás de acuerdo? La ley, espérame, termino. Sujeto obligado en posesión de datos personales, presidencia de la República. Okay. Ahí hay una claridad, ¿sí? Ok.
La que ella dé a conocer la información o no, no hay un sujeto obligado, porque ella da a conocer su información. Ese es otro universo, ese es otro tema. Una Hay- cosa, ese es mi existe un punto. sujeto, espérame, existe un sujeto obligado con datos Totalmente de acuerdo, personales. Ah, David. bueno, la No, ley te no, nada más dice, una cosa. Estoy de acuerdo en lo que estás diciendo bueno, y pues lo que entonces, acabas de repetir es mi denuncia. En la realidad, ciudadano abogado, la realidad es una sola. Tú lo que acabas de decir es que la ley permite crear realidades alternas. no, no, Eso es, pues ¿cuál realidad alterna? Yo te estoy diciendo las dos. La ¿no? ley te dice, Que tú son dos sujeto, realidades, ¿verdad? bueno, tú sujeto, espérame, tú sujeto obligado tienes una A responsabilidad ver, cuando tienes los datos personales. Ahí lo dice. una cuestión. Lo, Y el lo que tú sujeto hagas obligado. con, lo que A tú ver, hagas con tu información, si tú la quieres publicar, pues es a tu libre ver, derecho a publicar alto, lo alto. que tú quieras. Ahí no Y hay lo dos que dije universos. yo es que esta disputa que tú y yo estamos teniendo aquí en este espacio, la tiene en principio el INAI, que entró de oficio, potencialmente la compañera reportera cuyo celular está discutiéndose, y del otro lado, la presidencia de la República. Lo que yo estoy diciendo es que este asunto que tú y yo estamos discutiendo, pero allá se está discutiendo también, se tiene un tribunal y es el INAI. Y lo que yo dije y me extendí bastante fue en decir que ese tribunal tiene criterios absolutamente arbitrarios, peligrosos y enredados, de tal manera que puede decidir para un lado y para el otro, lo cual es tremendamente malo, porque, insisto, yo no tengo ninguna bronca con que usen mi nombre, es más, yo ando dando mi celular por todos lados, y por cierto, en la realidad práctica material, los celulares, especialmente con plataformas como WhatsApp, se convierten de facto en cosas públicas. Números privados y números no privados es una cosa antediluviana cuando le pedías a la Ericsson o a Teléfonos en México que te diera un número y le pagabas un extra para que no lo listaran en el directorio, porque en automático tenían que listarlo en su directorio. Pero eso es de hace 40, 50 años. No tenemos criterios para definir qué es el privado y qué no es el privado. Y esperaríamos, ese es mi punto sobre el INAI, que el INAI nos vaya dando luz. Y mi punto sobre el INAI agrega, es muy difícil que el INAI, que tiene la obligación constitucional de darnos luz en esto, nos la dé. ¿Por qué? Porque tienen un criterio de 3 centímetros de ancho. Y un Bueno, detalle, eso es grave. nada más, Correctamente, el compañero Ernesto se acordó ahorita ah, de nuestro este, hijo de general, abogado. Y tiene toda la razón, o sea, en la interpretación del hijo general abogado, usar su video que lo promocionó y lo ayudó, etcétera, era una violación a la ley, lo cual es ridículo, pero él podría hacer ese argumento y por eso dije, yo no tengo bronca con mi nombre y hasta con mi celular, es más, mi correo electrónico anda puesto en todos lados y también es un dato personal y hasta sensible, de acuerdo con el INAI, yo nada más, perdón, termino nada más para pero y los demás, espérame, la clarificación para efecto de la audiencia también. No estamos en el debate si la información es pública o privada. Me parece que eso es importante porque varios en el chat dicen, si ella había dado a conocer su celular, es su información pública. No estamos en el debate de pública o privada. Por eso yo no, quiero, sí, no, sí. Eso es bueno, lo que estamos debatiendo. Yo estoy diciendo que sí es pública porque ya la hizo pública. Y aunque la presente en un escrito a una autoridad que es sujeto obligado, no deja de ser pública porque ella ya decidió hacerlo público. O sea, va a resultar que si una autoridad ve las cosas, pero no se lo mandaron a él y no dijeron, este es público, entonces yo no puedo, o sea, ¿qué onda? Tiene que andar la autoridad sí, sí, inventando de que sí, diga sí, adivinando. sí, tienes que Es, dar es autorización. completamente Ernesto, tú, Federico, tienes que irracional dar, el no, criterio, no, abogado. está bien, pero Una cosa, tú defiende a la compañera no, reportera, no, no, yo no, defenderé a la espérame, presidencia. es que llevarme a la Vámonos los dos con amicus curiae espérame, alineae. llevarme a la discusión de defender a la compañera, yo no estoy defendiendo a la No, compañera. no, En no. No, ningún pero momento deberíamos, porque no, en el INAI tienen un yo no nivel de estoy, debate chiquitito. espérate, pues, déjame argumentar, hacer la explicación. Ah, Yo no vas. estoy,
Yo no estoy defendiendo a la compañera del New York Times, no estoy defendiendo. No, no, Ya claro. hicimos la crítica a su artículo, si se puede llamar artículo, lo que quieras. Ok. No, no es artículo. En este apartado, yo estoy clarificando a la gente, un poco de la audiencia, cuándo es información pública y privada, eso es un tema. Y lo segundo, y me parece, ahí no hay interpretación, mi querido Federico, hay una responsabilidad de información de datos personales en posesión de un sujeto obligado. Así lo dice la ley. Así lo estableció la ley, así lo aprobó el Congreso de la Unión, así se publicó, es la ley vigente. ¿No nos gusta? Ese es otro A tema. ver, no, 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 Estoy de no. acuerdo con ello. Entonces Hay significa una... que la ley se vuelve, nada más por ser ley, la palabra de Dios. Lo que estás diciendo es que no hay manera de interpretarla. Y el No, problema es que sí sí, hay manera. espérame, por Por eso, eso puse primero el ejemplo de los nombres. la interpretación que se hace es que, salvo que tú des autorización a la autoridad o al sujeto obligado que tiene tu información, esa información no se puede dar a conocer. Esa es la premisa. ¿Ok? La Y premisa si le es, hacemos caso a esa premisa, entonces significa que Claudio X González, Emilio Álvarez y Casa tienen derecho al sujeto obligado privado en posesión de datos personales de ellos, su nombre, tienen derecho a pedirle a Rompeviento que no publique sus nombres. en Esa es teoría, la consecuencia de lo que acabas de decir. pues podría reclamarle la información de publicación de datos personales, ¿sí? Hay un El mecanismo nombre, legal para ese es el hacerlo. punto. Pues Por podrían eso tu hacerlo. interpretación es peligrosísima. Pues no, no, Bueno, no, ¿Cómo que a Federico, ver, no? porque Si es lo que muchachos, acabo de decir. muchachos, no, a ver, no, orden, es que nos moción, vamos, es que te vas a ver, estoy diciendo, córtale, mi chavo. No. hay sujeto obligado que es la presidencia. La Y un presidencia no sujeto tiene obligado que es Rompeviento. por eso, pero hay un sujeto obligado que tiene la presidencia. El sujeto obligado, el medio de comunicación como tal, tiene margen de información y hay diferentes criterios sobre el margen de la información. Si se trata de una persona pública, de un personaje público o de interés público, los preceptos de la Suprema Corte de Justicia y los criterios a nivel internacional de libertad de expresión establecen que no están sujetos a protección porque se Muy bien. trata de A ver, personajes estamos de públicos. acuerdo, pero Ahí esos ya, criterios de la Corte y los ya, criterios que vienen del derecho internacional y los criterios que vienen del INAI provienen de casos concretos que se debaten y se interpretan, A David. ver, sí, Por eso te digo dice que la lo mejor que audiencia. podemos hacer es que y tú te vayas ese se irá a de un debate. lado y yo del otro Muchachos, para ayudarlos. orden. ¡Eh! Dice la Punto. audiencia, Rocío Espinosa, yo creo, es mi punto de vista, que David es muy mal abogado. Ay, Ojalá se no, ¿por siga qué? Pero ya preparando. ves, Espera, no, espera, Tampoco, espera. bueno, tampoco, No, tampoco. ahí va la de ya salí Federico. Ahí va cepillado. Espérate. la de Federico. Dice Rocío Espinosa, perdón, dice Víctor García Mata González. Federico se avienta unas maromas para justificar un ilícito, es sencillo. ¿Es o no un abuso de un servidor público que haga mal uso de datos personales? Es Mm. simple. Berram, abogado Federico, no dejas hablar, ya enchilado. Gisela Álvarez, por favor, informen sobre las características del golpe blando y dejemos lo del teléfono. AMLO hoy lo evitó. Analicemos la estrategia de la derecha y sus posibles consecuencias para el pueblo. Lázaro Camargo, Violeta, tú eres la más congruente con lo que está pasando en estos momentos en México. Atrás de piso, esto que tú planteas es lo que más nos interesa a los ciudadanos, de que más salimos perjudicados. Norma Villar, el presidente no puede tener estas actitudes de franco berrinche, no puede tener actitudes que hagan valer un abusivo, en fin, no solo por la patética derecha mexicana, sino por los medios internacionales. A ver, yo creo que aquí nada más, pues tenemos claro qué es lo de fondo, qué es esto que señala Violeta. Sí. Y lo que señalaba yo en el artículo es eso, ¿no? Uno, que sí hay que separar. Y que dos, finalmente, ya al final ya no sabía quién estaba haciendo más promoción y más difusión del tema del teléfono, si la derecha o la izquierda, porque se hizo una escalada tremenda de eso, como nos están pasando ahorita aquí en el programa, que estamos con el tema del teléfono. Y finalmente, si se dan cuenta, esa es mi impresión, Violeta dice, pues sí, debió testar, pero el tema de fondo es ¿no? Y finalmente, pues todos coincidimos en que debió testar el número,
Bueno, no sé, Federico, ahí si coincide en esa parte, Sí, pero creo porque que era pragmático. sí, coincidimos que tendría que testar el número, no hacerlo público y centrarse en el contenido del reportaje y en los modos de cómo se implementaba el ataque el New York Times, como antes sucedió con el reportaje de Tim Golden, ¿no? De ProPublica. En fin, creo que es un poco eso, si les parece, porque ya nos quedan unos cuantos Nada minutitos. más, Ernesto, esta parte de cómo reacciona la derecha, ¿no? Hemos dicho aquí en este espacio y en otros que no hay que minimizar a la derecha. La derecha es muy, muy particular y lo vimos, o sea, cómo reaccionó este fin de semana. Ah, bueno, pues entonces se publica el número de esta periodista, entonces ahí va la publicación de todos estos números, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que ver cómo reacciona y cómo lo que viene. Esta mañana dice el presidente pues se va a poner peor, ¿no? Dice, y sí se va a poner peor, y la derecha, insistimos, viendo hacia América Latina, no se va a quedar quieta, está en juego la presidencia, ya lo dijimos, y eso es lo que preocupa, ¿no? Eso es lo que realmente, pues, está también aquí en la discusión y de fondo. Ujú. Dice, Hola, Rafa. pura 4T, Peña está enseñando el cobre. Jesús R, dale Federico, dale David. Rodia, ya se están diciendo leguleños, hay tiro, hay tiro. Juan Hay tiro, hay Pablo, tiro. la raza es la más divertida de las que están. Mire, tenemos diferencias, tenemos ángulos y miradas, y no se enganche. Aquí, a mí me parece que esto enriquece finalmente el debate, la reflexión, y hay que centrarnos ahí. Me gustaría, si les parece bien, porque ya tenemos que entrar casi a la siguiente entrevista, poderle dedicar unos 3 minutos cada uno, Federico, David, a estos reportajes que publicó la BBC de Londres sobre el caso Ayotzinapa. Nos parecen, pues ya vimos, las dos primeras partes se anuncian 4 partes, ya se publicaron las 2 primeras, supongo que hoy se estarán publicando las otras 2, ya veremos, pero interesantísimo particularmente porque reaparece Mm. públicamente Tomás Cerón de Lucio desde Israel. ¿Qué decía al respecto ahí? Ya no sé quién estaba hablando al final, así que vas, Federico. Le tocaba a Federico. Ajá, en este tema le tocaba arrancar a Federico. A Adelante, ver, Federico. una cosa muy sencillita. De los dos segmentos de la entrevista de BBC que ya se publicaron, lo más interesante de lo que dice Cerón de Lucio está, si mal no me acuerdo, al final de del segundo segmento. Pero el reportaje de la jornada que se publicó ayer lunes, no, ayer domingo, habla de eso y lo pone de hecho como titular, Cabeza. Ujú. como cabeza, porque es gravísimo. De hecho, yo me fui a buscar lo que decía BBC porque quería ver si lo habían entrevistado en inglés o en español. Lo entrevistaron en español y entonces ahí no hay ninguna duda. Lo podemos oír a él decir que está reconociendo que en un video que ya existe, que está en el proceso penal, él aparece amenazando a uno de los acusados, este, que después quedó comprobado que fue torturado. Bueno, entonces él dice, pues sí, yo amenacé, palabras más, palabras menos, pero esa es la idea, lo pueden ustedes oír directo de él, pero yo lo amenacé, pero no lo torturé porque yo soy jefe y no tengo necesidad de torturarlo. Es una monstruosidad. Nos está diciendo que los jefes solo amenazan, pero no se manchan los dedos con la sangre de los torturados. Eso es lo que está diciendo. Y si eso no es confesión, no sé qué sea una confesión. Mm. David, pues, ¿cuál sería tu valoración sobre estos dos primeros episodios de la BBC? Y bueno, ¿por qué la BBC y por qué no México? Y bueno, también analizar y en este momento que estamos también al final del sexenio, cuando el presidente dice, pues me dolería no lograr que esto se pudiera conocer, ¿dónde están los estudiantes?
Mira, yo creo que los reportajes que se han dado a conocer por parte de la BBC me parecen interesantes en términos de la forma del tratamiento de la información. Mucha de la información que está presentada ahí es información pública, la sistematizan. Tiene algunos bytes interesantes, por ejemplo, del ex fiscal del caso Ayotzinapa, que le hacen una entrevista y cuenta algunos detalles sobre la forma en la que ellos llegan a recabar los videos, a observar el tema de la dinámica de los autobuses. Me parece interesante. Ahí igual, recordemos que el fiscal no salió muy bien, digamos, librado después de que se da a conocer creo que fue el segundo informe de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, de la COBAG, se da un proceso de judicialización de órdenes de aprehensión y él sostiene ciertas órdenes de aprehensión, se da un diferendo sainete, como quieran llamarle, con fiscal Hertz Manero, y eso deriva en que el fiscal Omar García Omar García, creo que sí, ¿no? Omar García Trejo, se Sí, tiene que ir, incluso no solo dejar el cargo, sino irse de México y estar hasta, al parecer, viviendo todavía en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, me parece, ahí hay información interesante que él está revelando. Ya habíamos visto un par de reportajes publicados también por algunos medios estadounidenses, en donde él hablaba, incluso por un medio mexicano también, donde él hablaba sobre cierta información, digamos ya al paso del tiempo, un año después de su salida. Esa me parece información. Y desde luego que el caso de Tomás de Lucio, pues es un claro ejemplo de la forma no solo en la que se procesó el caso en su momento, sino, y ahí lamentablemente, la forma en la que sigue procesando la investigación, esta y muchas otras, el fiscal Hertz Manero y la gente del fiscal Hertz Manero. Aunque en ese momento no estaba Hertz Manero, Murillo Karam, se nos olvidaba, Murillo Karam todavía sigue preso, probablemente también pueda salir en los próximos meses, ¿no? Si todo va así como la Fiscalía General de la República lo sigue armando, otro de los presos que todavía tiene la Fiscalía General de la República, pero esta forma de actuación, digamos, de construcción, de narrativa, de poder, la sigue manteniendo la Fiscalía General de la República. Entonces, creo que nos da un muy buen ejemplo de cómo se actuó en ese momento, de Tomás Cerón, de cómo se continúa haciendo una buena parte de la investigación. Hay un giro en la forma de integrar la investigación cuando llega el fiscal especial Omar García y ahora, lamentablemente, un nuevo giro para de nuevo a cuenta regresar, creo yo, pues a este tratamiento desasiado, a este tratamiento autoritario, autoritario no en términos de autoridad, sino de autoritarismo por parte de la Fiscalía General de la República. Entonces creo que nos da ciertas luces en estos momentos, justo para ir entendiendo un poco cómo han sido estos lapsos, digamos, estos plazos, estas formas en las que se ha hecho la investigación. Y en este momento justo, ya discutimos creo que la semana pasada o la antepasada las declaraciones del presidente sobre el caso Ayotzinapa. Justo el presidente está reconociendo que en este sexenio no se va a poder concluir con la investigación, ya lo asumió el presidente, que se va a quedar el caso abierto. Y bueno, me parece que este tipo de publicaciones y reportajes de la BBC, que además pues sigue siendo una entidad pública inglesa, ¿no? Es la televisión pública inglesa, me parece que es importante que se hagan este tipo de investigaciones. Y sobre todo que digo que nos ayuden a ir entendiendo cómo se dan estos procesos de los cambios en la investigación. Hay dos comentarios nada más, si me permiten, yo también ya saben que recupero luego comentarios. eso. Amada Cano dice, los abogados son los más ecuánimes. Ah, qué bonito, Eso, mira. Ese ya nos dio una, ¿no? Y luego una Mónica, alegría al corazón. una alegría. Mónica Platón dice, yo nada más entré a saludar a David. Ah, Mónica, mucho gusto. No se metió al debate, no siguió el debate, pero Mónica entró a saludarme. Entonces, pues nada más ahí por aquello de que me está lloviendo ahí en mi milpita en el chat. Entonces, pues también ya me dicen que soy un asco y no sé qué. Bueno, ya nada más ahí seguimos en el debate, compañeras, compañeros. No, mira, aquí hay uno que dice, David Peña, coincido en gustos con usted porque veo su cuadro de Carlos Mérida. Me gusta muchísimo toda la obra de ese pintor. Bueno, ya te van ahí, porque recuerda, tú eres el malo y Ya Federico. está mi Bueno, ni escenografía, modo. ya vieron, claro. Ese es el Carlos Mérida. Este es el Carlos Mérida. Es muy bonito. Oye, nada más Sí, un detalle, no ajá. hay buenos y no hay malos absolutos. La BBC es una maravilla de medio, pero también el New York Times ha tenido buenos días, entonces vean con mucha atención lo que está haciendo la BBC y sean súper críticos de todo. No, además, a mí me gusta que centra, por ejemplo, entrevistas con
actores que conocen el tema a profundidad, como John Gibler, ¿Sí? ¿no? Y se va con Omar Gómez Trejo, se va a Estados Unidos a entrevistarlo, Y con los papás y las mamás. y con los papás y las Con el mamás, GIEI. con el ¿Mm? GIEI, ¿no? Con Las no, Argentinas. un extraordinario El recuento. otro periodista que estuvo ahí que se me olvida su nombre, Pepe Jiménez, exacto, que me parece central ahí también su papel en el reportaje. sí, lo rescata como a periodistas que les tocó, por ejemplo, a Pepe Jiménez, que fue el que hizo las tomas donde se evidenció ahí pues los malos manejos de Tomás Herón de Lucio ahí con las bolsas esas. En fin, y también retoma pues con esta doctora forense, la argentina, Argentina. ¿no? Los peritos forenses de Argentina que jugaron también un papel fundamental, que han jugado un papel fundamental. No, vale muchísimo la pena. Ya le pegamos la liga de los dos artículos, de los dos reportajes, de las dos primeras partes, y esperemos que en esta misma semana pues salgan las otras dos. Pero pues bueno, David Peña y Federico, Un ¿qué, abrazo, Un queridos. abrazo a Jessica también, a Jessica Cermeño, que la tundieron en redes sociales el fin de semana. Un abrazo a mi querida Jessica también por su trabajo, reconocimiento y bueno, pues aguantar ahí luego que nos toca la lluvia en la milpita, pero quería aprovechar también el espacio para mandarle un abrazo a Jessica. eso, Yo me eso. Sale y vale. ¿Ibas a comentar algo, Federico? Nada más un detalle. Contrasten, todas las que nos están escuchando, Ujú. la riqueza de ver los testimonios en vivo. Ojo, el medio también importa, o sea, te ponen a las personas hablando, porque entonces tú puedes formar tu criterio. Con lo que hizo el New York Times, que es decirnos que alguien les dijo, que alguien escribió, que había visto otra cosa. Sí, un Y donde contraste. nosotros no podemos contrastar nada, nada. Así Esa es. es la diferencia entre periodismos. Sí, sí, Y sí. nos va a permitir nosotros, cada quien, sacar una conclusión, que de eso se trata. Oigan, perdón, ya sé que ya nos están cortando desde hace rato, pero ya que salieron aquí varias compañeras del team a apoyar y no sé qué, abogado defensor, tenía un tema que quería, a ver si lo podemos ver en un espacio en la semana, Ernesto Violeta, de un caso que estamos llevando en la Ciudad de México que se hizo un hallazgo en el Ajusco el fin Sí. de semana, bueno, el viernes de la semana pasada, se hallaron 5 huesos, 5 elementos óseos en uno de los rastreos que estamos haciendo. Toda la semana hicimos rastreos en el Ajusco sobre el caso de Pamela Gallardo Volante, desaparecida desde 2017 en las inmediaciones del Ajusco. Hicimos por fin uno de los rastreos que teníamos pendientes de hace meses. Encontramos hallazgos óseos, elementos óseos el día viernes. Y hoy nos estamos enfrentando a que la autoridad, literalmente ni estatal ni federal, quieren continuar con la búsqueda. Nos dice que porque se tenía programada solo hasta el viernes y como el viernes acabamos, pues ya no pueden hacerla esta semana. Entonces, ahí aprovechar, me gustaría tener un espacio con ustedes, comentar más el caso y desde luego pues exhortar y presionar, pedir a las autoridades, pues que si ya encontramos 5 huesos, 5 elementos óseos, me parece fundamental, lógico y ético el no solo continuar con los rastreos, sino ampliarlos, ¿no? En esta misma zona donde ya se lograron encontrar estos 5 elementos óseos de este hallazgo de uno de los casos que acompañamos de hace, pues ya 6, 7 años, ¿no? Nada más Mañana para lo pedir un hacemos, David. espacio, si se puede, para comentarlo. No, Mañana lo importa hacemos, mucho porque es David. la realidad es la que tiene que imperar. Sí. Mañana lo hacemos, David. Ahí te contactamos y nos ponemos de acuerdo. Gracias, Perfecto. David. Gracias, Federico. Abrazo, Gracias, queridos. saludos a todas. Violeta, saludos. Federico, David, abrazo. Bye.